Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla y hoy vamos a inaugurar una nueva sección donde vamos a ir analizando algunos capítulos de House. La idea es hacerlo cronológicamente y si les gustan los videos vamos a ir poder aprendiendo con los capítulos y de paso viendo algunas enfermedades que son raras y otras no tan comunes y viendo si en los episodios podemos encontrar algún error en el proceder del grandioso Dr. House. En el capítulo 1 vamos a tratar un caso de neurocistercosis y como para que podamos entender un poco lo que va sucediendo durante el capítulo, decidí armar una pequeña presentación como para conocer la enfermedad y ver si efectivamente se siguieron todos los pasos y si es tan grandioso el diagnóstico o no. ¿Qué es la neurocistercosis? Es una enfermedad producida por la presencia de una tenia en el sistema nervioso del ser humano, es frecuente en países en vías de desarrollo y generalmente proviene del consumo de carne de cerdo mal cocida, aunque puede ser ingerida también por agua y otros alimentos, o también la transmisión vía oral fecal. Afecta principalmente el sistema nervioso central, músculos, ojos y tejido conectivo. Podemos observar cómo el Dr. House describe específicamente en el video cómo se produce el ciclo de vida de la tenia. En un caso típico, si no se cuece bien la carne de puerco, se llega a ingerir larvas de tenia vivas. Tienen unos pequeños ganchos, se prenden al intestino, viven, crecen y se reproducen. Las manifestaciones clínicas más frecuentes, aunque tiene manifestaciones muy variadas, se presenta con cefalea, convulsiones, síntomas de hipertensión endocranial como náuseas, mareos o vómitos y trastornos oculares. En los criterios diagnósticos, por suerte, contamos con diversos criterios absolutos, mayores y menores y algunos criterios epidemiológicos. Como podemos ver en pantalla, los criterios absolutos es la histología del cisterco en la biopsia cerebral o medular, tomografía o resonancia magnética con lesiones quísticas e imágenes del escólex, que sería la cabeza de la tenia en el interior, o la visualización directa del parásito en la región subretiniana en el fondo de ojo. Tenemos criterios mayores como por ejemplo la neuroimagen con lesiones altamente sugestivas de neurocistercosis, anticuerpos específicos o antígenos en el líquido cefalorraquídeo para un criterio absoluto, calcificaciones en la radiografía en los músculos y la pantorrilla y la resolución espontánea de pequeñas lesiones captadoras de contraste. Los criterios menores son compuestos por la neuroimagen con lesión compatible, resoluciones de lesiones quísticas intracraneales, clínica sugestiva y un Western blot o análisis de laboratorio inmunológico que fueran positivos y que se encuentran también en el líquido cefalorraquídeo o fuera del mismo. Además, algunos criterios epidemiológicos como una teniasis presente o pasada o la distribución geográfica de esta enfermedad en diversos lugares. Generalmente es en los países subdesarrollados donde la podemos encontrar, donde habitualmente hay un consumo de carne más barata como es la carne de cerdo, pero a su vez también puede pasar que sea generalmente mal cocida por la escasez de recursos o por la mala técnica quizás. Como pueden ver en pantalla, podemos ver una imagen, en este caso de una resonancia magnética, donde hay una sugerencia bastante definida de lo que sería la lesión producida por esta enfermedad, donde podemos observar una imagen hiperintensa, redondeada y con un centro o un punto hipointenso que es donde residiría el parásito. También podemos observar en la tomografía la presencia de múltiples imágenes quísticas, que esta es la presentación más frecuente de esta patología, aunque en lo que vemos en el episodio se presenta solamente con un punto calcificado. Y ahora pasemos a hacer el análisis del capítulo. Llega al episodio de Dr. House una paciente de 29 años sin antecedentes de jerarquía que es traída por episodio de dificultad para expresar la palabra, disartia y la pérdida abrupta del conocimiento. Aunque no lo mencionan en el episodio, suponemos que el examen físico es normal, así como los análisis de laboratorio, que eso sí lo aclaran en el capítulo. En la tomografía se observa una masa ocupante de espacio de pequeño tamaño y calcificado que no produce aparentemente efecto de masa, lo cual se puede apreciar en la imagen. En este punto ya hay un problema por lo que se ve en la imagen, la masa es relativamente pequeña y calcificada, por lo que las posibilidades de que sea un tumor y que por sí sola haya ocasionado la convulsión son menores. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Si bien no es la presentación típica de una probable neurocistercosis, nos estaría guiando por otro rumbo. Se menciona que se realizaron análisis para tumores y otras enfermedades neurológicas que dieron negativas. De todas formas, la imagen en la tomografía no orienta a una enfermedad neurológica definida. Se le pide una resonancia magnética que no completa debido a que la paciente presenta un cuadro de hemaglotis aparentemente por la infusión de contraste, por lo que se suspende el estudio. Rebeca.
La falla en este punto es que no es realmente indispensable el contraste. La RMI por sí sola, sin la necesidad de gadolinio, podría haber aportado gran información al diagnóstico, pero el método es, sin ninguna explicación, descartado. Bueno, qué escritores tan flojos. En este punto, y sin siquiera realizar una punción lumbar, que en este caso no estaría contraindicada y que sería un método extremadamente valioso para el diagnóstico, House decide buscar una causa genética o ambiental porque piensa que no es un tumor. Se le da prednisona al plantear un hipotético caso de vasculitis basado en el hecho de que algunos marcadores inmunológicos se encontraban levemente aumentados, lo cual, si bien uno puede evaluar determinadas hipótesis diagnósticas, en este punto realmente no hay un buen fundamento que sustente la conducta médica que toma House. ¿Por qué le está dando esteroides? Porque es mi paciente. Y a los pacientes se les da medicina. Posterior a la introducción de los corticoides, la paciente presenta ceguera, convulsión y paro cardíaco, sumando alteración mental intermitente. No distingo nada. En este punto los personajes se quedan sin ideas, por lo que House envía a sus doctores a revisar la casa de la paciente y ve que tiene jamón envasado en la heladera, llegando al diagnóstico de neurocisticercosis, sumado al hecho de la mala respuesta a los corticoides. Oye, despacio, cerebrito. Como la TAC no muestra anomalías, pero en realidad sí lo hace porque había mostrado la calcificación que mencioné al principio, le solicitan una radiografía de la pierna que forma parte de los criterios diagnósticos menores de la enfermedad, como podíamos observar al principio, donde se observa la tenia alojada en la región muscular y es tratada con albendazol. Como pueden ver, el episodio es muy divertido y está armado de una forma novelesca para dar un ambiente de drama e incertidumbre. La realidad es que si hubiese llegado más rápido el diagnóstico, sí, hubiesen hecho una resonancia magnética sin contraste, no había ningún motivo para no hacerla, y hubiese aportado el 80% del diagnóstico. Y también si se hubiese hecho una punción lumbar, que tampoco había un motivo para no hacerla, y se hubiese sumado hasta un 50% de probabilidades diagnósticas. A pesar de que House es el médico más inteligente de la televisión, su proceder tuvo falencias que habitualmente en la medicina real no hubiera sido ni tan misterioso ni tan dramático. En realidad sí se trata de un diagnóstico dificultoso, pero que puede hacerse razonando los síntomas y los hallazgos de manera adecuada y obviamente con conocimiento de la enfermedad. Abajo les dejo un enlace por si quieren ver el episodio y espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, darle un me gusta y compartirlo. Si les gusta el video, voy a seguir haciendo más análisis de los capítulos de House. Muchas gracias.